Siempre puedes saber cuando alguien está a punto de humillarte por lo relajado que está en su silla. Eso fue lo primero que noté de Darren Cole, nuestro jefe de producto, cuando entré en su oficina esa mañana de miércoles. Una pierna casualmente cruzada sobre la otra, las gafas de diseño empujadas hacia atrás en la frente, como si no fuera una conversación sobre salario, sino una charla de café. ¿De verdad crees que vas a conseguir un aumento aquí?, Willow dijo sonriendo con suficiencia. Vamos, sé realista. Esa frase hizo más daño del que 2 años de horas extras no reconocidas podrían haber hecho jamás. No me inmuté. No le pedí que la repitiera. Simplemente lo miré con la mandíbula tensa a mi mente, corriendo no con shock, sino con reconocimiento. Ya había escuchado ese tono antes. Es el sonido que hacen hombres como Darren cuando quieren empequeñecerte sin levantar la voz. Soy Willow Voss. Tengo 32 años, soy diseñadora principal de sistemas en una empresa tecnológica que se hizo un nombre durante el auge del trabajo remoto. Y durante los últimos 2 años había sido más que mi título en parte estratega, en parte especialista en interfaces, y durante las crisis gerente de proyecto no oficial. Ayudé a construir nuestro producto estrella desde el concepto hasta el lanzamiento, persistí a través de plazos incumplidos y giros de inversores y me convertí en la persona de referencia de facto cuando la ingeniería se desmoronó. Pero aparentemente, nada de eso me calificaba como especial. Darren siguió hablando de presupuestos y plantilla de cómo todo el mundo quiere más dinero y de cómo la lealtad no es una moneda. Luego se inclinó hacia adelante y dijo la frase que me grabó una marca permanente en la memoria. La gente como tú tiene suerte de tener un asiento en la mesa. No lo olvides. Asentí lentamente. No salí furiosa. No levanté la voz. Pero algo frío comenzó a instalarse detrás de mis costillas. No tenía planes de discutir mi valor de nuevo. No iba a demostrarlo de una manera que Darren no pudiera ignorar y de la que no se recuperaría. No a través de la ira, a través de la consecuencia. Él pensó que me marcharía en silencio. Pero yo ya estaba empezando a diseñar mi salida no solo de la reunión, sino de la sombra que él había confundido con seguridad. No dormí esa noche, no por pánico, sino por planificación. Las palabras de Darren se repetían en mi cabeza, no como heridas, sino como planos. Tienes suerte de tener un asiento en la mesa. La misma mesa que yo había reconstruido media docena de veces mientras él se atribuía el mérito de los muebles. La misma mesa que solo parecía sostenerse cuando yo la mantenía en pie. Me acosté en la cama con el portátil abierto, revisando contratos, rastros de documentación, versiones de diseño tempranas, todo lo que había contribuido organizado, limpiado, entregado, silenciosamente, completamente. Me di cuenta de que no necesitaba una confrontación, necesitaba un espejo, uno que mostrara a esta empresa exactamente cómo se verían sin mí. Por la mañana supe lo que tenía que hacer. Primero revisé las estructuras de archivos originales. El producto que Darren había exhibido frente a los inversores dependía en gran medida de una arquitectura personalizada que yo había desarrollado como contratista antes de que me contrataran a tiempo completo. Y como muchas startups que se mueven demasiado rápido, nadie había actualizado nunca el acuerdo de propiedad intelectual. Yo era la propietaria legal de marcos clave, siempre y cuando esos activos no hubieran sido transferidos bajo un contrato revisado. No lo habían sido. Estaban utilizando mi andamiaje impagado para colgar sus ambiciones multimillonarias. Trasladé copias de esos sistemas a un disco seguro y cifrado, bajo mi nombre legal, anotado con sellos de tiempo, registros de cambios y metadatos. No tomé nada a lo que no tuviera derecho. Simplemente protegí lo que ellos estaban fingiendo que no existía. Durante la semana siguiente me mantuve en silencio, sin objeciones en las reuniones, sin sugerencias en las revisiones de diseño. Cuando Darren divagaba sobre la visión o ponía su nombre en una presentación que yo construí, sonreía como si estuviera de acuerdo, que se sintieran cómodos, que creyeran que había aceptado mi lugar. Mientras tanto registraba todos sellos de tiempo, mensajes de Slack, registros de acceso interno, historiales de versiones cruzados. No estaba construyendo un caso,
estaba preparando un obituario. Lo que Darren no sabía era que las plantillas de interfaz de usuario en las que confiaba no eran escalables sin una biblioteca central alojada solo en mi máquina. El equipo de desarrollo tenía fragmentos lo suficientemente seguros para prototipar, pero el esqueleto, lo que escalaba limpiamente entre plataformas, era mío. Nunca preguntaron dónde residía. Asumieron como todo lo demás que simplemente estaría allí cuando lo necesitaran. Ese viernes a Caitlin, una diseñadora junior, a quien Darren había estado mentorizando con la sutileza de una bola de demolición, se le pidió que liderara nuestro próximo sprint. Perspectiva fresca lo llamó Darren. Yo la había ayudado a entrenar. Le mostré mis diseños, la dejé seguirme durante el lanzamiento en Boston. Era buena, pero no estaba lista, especialmente no sin los sistemas que hacían que todo zumbara bajo la superficie. Me quedé hasta tarde esa noche bajo la apariencia de refinar wireframes, pero lo que realmente hice fue revisar la dependencia de la empresa de herramientas que ni siquiera sabían rastrear. Hice una lista de cada característica activa que no funcionaría correctamente sin el esquema de diseño original. Era larga, era detallada, y estaba respaldada por cada pieza de evidencia que necesitarían ver una vez que finalmente notaran lo que habían perdido. Para cuando apagué mi máquina, sentí una extraña calma instalarse en mí. No satisfacción. Todavía no. Pero algo parecido a la preparación. No iba a advertirles. No iba a amenazar. Iba a dejar que caminaran hacia el vacío que crearon y se dieran cuenta de quién había estado sosteniendo el puente todo el tiempo. Que construyan la hoguera. Yo solo me preparaba para coger las cerillas. No tardó mucho en mostrarse las grietas. El lunes siguiente llegué y encontré al equipo revoloteando alrededor de un misterioso error en el panel del cliente. Botones desalineados, renderizado de fuente distorsionado. Caitlin paseaba teléfono en mano, susurrando urgentemente a uno de los ingenieros. Tomé asiento, conecté mi portátil y no dije nada. Al mediodía los errores se habían multiplicado. La última versión del producto apresurada para una demo de inversores parecía haber sido cosida por becarios. La lógica de diseño estaba rota, no porque alguien la hubiera manipulado maliciosamente, sino porque habían intentado replicar un sistema que no entendían utilizando archivos parciales. Sin las bibliotecas fundamentales, el autoescalado que yo había incorporado a los diseños se había revertido a elementos estáticos. Los botones desbordaban sus contenedores. La jerarquía visual se desvaneció. La voz de Darren resonó desde la sala de conferencias. ¿Por qué está pasando esto ahora? Nadie tenía respuesta. Caitlin, visiblemente nerviosa, balbuceó algo sobre problemas de dependencia. El desarrollador a su lado murmuró: «Esto no tiene sentido. Estas plantillas funcionaban bien antes». Casi me sentí mal por ella. Casi. No era la villana, solo la proxy elegida en el juego de otro. Pero no había preguntado por qué la habían ascendido de repente, o por qué su nombre reemplazaba el mío. Y ese silencio la hizo cómplice. La reunión de esa tarde fue un desastre. Darren estaba de pie al frente de la sala, con la cara roja hojeando wireframes rotos, impresos en papel satinado, como si el problema fuera visual en lugar de estructural. «Podemos arreglar esto», insistió, mirando fijamente a Caitlin, luego a mí. «Solo necesitamos reconstruir la biblioteca». Alguien preguntó dónde estaban los originales. Darren lo desestimó con un gesto. «Están guardados en Figma», ¿verdad? Caitlin dudó. «Algunos de ellos. Pero los componentes escalables, pensé que esos estaban...». Su voz se apagó. Darren se volvió hacia mí. «Willow, ¿sabes dónde están esos activos?» Levanté la vista de mi portátil. ¿Te refieres a los que construí como contratista antes de mi conversión a tiempo completo?, pregunté con voz tranquila. ¿Los que nunca tuvieron una transferencia de propiedad intelectual firmada? La sala se quedó en silencio. La mandíbula de Darren se apretó. «Este no es momento para semántica legal», no dije suavemente. «Es el momento perfecto, porque ahora mismo estás parado frente a tu equipo culpándolos por un colapso del sistema causado por tu negativa a reconocer la propiedad. Quitaste mi nombre del trabajo, Darren. No tienes derecho a pedirme que lo salve ahora.
Se rió nerviosamente intentando disimular. Mira, esto es solo un malentendido. Lo interrumpí educada pero quirúrgica. Entonces no tendrás problema en explicárselo a los inversores el jueves, cuando pregunten por qué la última versión parece diseñada en PowerPoint. No habló de nuevo. Esa noche me fui temprano. Salí al aire helado de Chicago, con el cuello del abrigo levantado y una calma silenciosa bajo mis costillas. No necesité gritar. No necesité enfurecerme. Ya había hablado el único lenguaje que perdura en tecnología, el fallo funcional. Para cuando llegó el jueves, sabía lo que se avecinaba. El prototipo seguía roto. Los archivos eran inaccesibles. Se le había ordenado al equipo de desarrollo que remendara las cosas a partir de exportaciones desactualizadas. La demo para inversores seguiría para adelante, porque Darren no podía permitirse el lujo de retrasarla, pero sería incompleta, frágil, y yo estaría mirando, no desde dentro del edificio, sino desde un lugar mejor, desde un lugar donde ya no podrían alcanzarme, que la casa tiemble. Ni siquiera había empezado la demolición real todavía. Para el viernes por la mañana, las consecuencias de la demo del jueves ya estaban filtrándose en Slack. No necesitaba estar allí para sentirlo. Los mensajes llegaban en oleadas, primero confusos, luego aterrorizados. ¿Alguien sabe por qué la tipografía en las pantallas de incorporación se revierte a Times New Roman?, preguntó un desarrollador. ¿Por qué la jerarquía de botones está rota en la versión móvil?, escribió otro. Darren no había respondido en más de 2 horas. Caitlin estaba en silencio. Todo el canal de diseño se sentía como un barco que se hunde donde incluso las ratas habían dejado de pretender dirigir. Lo que no se daban cuenta era que el desastre se había gestado durante semanas. Desde el momento en que Darren decidió que mi trabajo era prescindible, comenzó a desmantelar el esqueleto de un sistema que no entendía. Habían tomado el producto visible, pero habían ignorado los huesos, la lógica, la adaptabilidad, los detalles que solo el arquitecto ve. Yo no era solo la diseñadora, era la historiadora de ese producto, la cartógrafa, y ahora estaban perdidos sin brújula. Me senté en la mesa de mi cocina, observando cómo todo se desarrollaba como un fantasma que acecha su propia casa. Pero esto no era suficiente. Todavía no. Abrí mi unidad de copia de seguridad y revisé los archivos, cada versión, cada nota, cada evolución del sistema de interfaz de usuario, desde un boceto en una servilleta hasta el lanzamiento. Luego añadí algo nuevo, una línea de tiempo de propiedad. No solo fechas y nombres de archivo, sino mensajes de Slack, correos electrónicos, incluso las presentaciones que yo había diseñado y a las que Brad una vez le puso su nombre. No los estaba guardando por sentimentalismo. Estaba preparando un dossier. Más tarde esa noche programé un correo electrónico para Darren y copié a RRHH al departamento legal y al CTO interino. Fue educado quirúrgico. Esbocé un historial de crédito mal atribuido, mala gestión de propiedad intelectual, y proporcioné una copia de la cláusula de contratista que aún salvaguardaba componentes clave del producto bajo mi licencia personal. La línea final fue deliberada. Por favor, considere esto un recordatorio formal de que cualquier uso comercial continuado de mis activos protegidos constituye un incumplimiento continuo de los términos de propiedad intelectual. Recomiendo una revisión legal antes de su próxima actualización para inversores, sin amenazas. Sin drama. Solo hechos con mordiente. Para el lunes la onda se había convertido en una ola. Se filtró una reunión interna en la que un asociado legal junior cuestionó si la empresa estaba técnicamente violando las leyes de divulgación de la SEC, habiendo recaudado su última ronda con un producto cuya titularidad de diseño estaba ahora en disputa. Una captura de pantalla llegó a Twitter. Un blog tecnológico de nivel medio la recogió. Y así la historia tuvo pulso. No hablé públicamente. Todavía no. Pero la olla a presión se estaba construyendo y Darren se estaba resquebrajando visiblemente. Uno de mis antiguos compañeros de equipo me envió un mensaje en privado. Intentó culpar a Caitlin durante la reunión de pie de hoy. Lloró, no celebré eso.
Recordé cómo se sentía ser joven y entusiasta intentando hacer un buen trabajo, ajena a los cuchillos que se afilaban detrás de las puertas de la sala de conferencias. Pero también sabía que Caitlin nunca se preguntó por qué me estaba reemplazando. Sonrió y tomó la corona de un trono que aún estaba caliente. Intencional o no, ella se había subido a mis hombros para llegar allí. Pero Darren, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Construyó su reino sobre brillantez prestada y ahora el andamiaje se estaba cayendo. A mediados de semana sucedieron 3 cosas en rápida sucesión. Primero, un reportero de una importante publicación tecnológica se puso en contacto para comentar la controversia de la propiedad intelectual. Luego, un ex inversor publicó un hilo críptico sobre startups sin brújula moral. Finalmente recibí un correo electrónico del departamento Legal Asunto, solicitud de discusión. Sonreí y me serví una taza de té, porque ahora querían hablar, y yo ya no estaba interesada en ser razonable. La sala de conferencias era más pequeña de lo que recordaba, o quizás yo simplemente la había superado. Darren se sentó ahí a la cabecera de la mesa ovalada, flanqueado por 2 personas que no reconocí claramente del departamento legal. No me miró a los ojos cuando entré. En cambio, miraba su teléfono como si pudiera ofrecerle una ruta de escape. Caitlin no estaba allí. RRHH sí. También el sitio interino con los ojos hundidos por una semana de incendios para los que no habían sido entrenados. Me senté tranquila, compuesta, cada centímetro de mí medido. Había ensayado esta reunión no por nerviosismo, sino por precisión. Mi carpeta estaba sobre la mesa delgada pero densa. Dentro un registro curado de mi contribución, mi propiedad, mi influencia. Willow, comenzó Darren con una sonrisa forzada en su lugar. Apreciamos que hayas venido. Le devolví un leve asentimiento. Vamos al grano. Intentaron empezar con halagos. Mi visión, mi liderazgo, mi papel fundamental en el crecimiento de la marca. Era como ver a alguien felicitar por la cerradura después de entrar a la casa. Pero los dejé hablar. Porque sabía lo que querían. Querían acceso, un camino para restablecer los archivos que yo había bloqueado para rescatar el producto a tiempo para la sincronización con inversores del 4º trimestre. Darren dio vueltas a la petición, enmarcándola como una resolución colaborativa. El departamento legal finalmente fue al grano. ¿Estaría yo dispuesta a licenciar los archivos de vuelta bajo términos revisados? Abrí la carpeta, saqué el acuerdo que había redactado y lo deslicé por la mesa. Mis propios términos. Primero una tarifa de licencia única equivalente a 6 meses de mi salario original. Pago retroactivo por el trabajo del que se beneficiaron sin reconocimiento. Segundo, una corrección pública. No quería alabanzas, quería atribución. Una publicación formal en el blog de la empresa clarificando el origen del sistema de interfaz de usuario actual y reconociendo mi papel principal en su desarrollo. Tercero, una cláusula que impidiera el uso de mi nombre, imagen o piezas de mi portafolio en cualquier material de marketing sin consentimiento previo por escrito. El silencio se estiró como un cable de piano. Darren leyó la primera página, luego la segunda, su mandíbula tensándose con cada punto. ¿Entiendes que esto sienta un precedente?, murmuró. Espero que sí, dije suavemente. Pidieron tiempo. Les di 48 horas. Después de eso dije, reenviaría todo al periodista que se había puesto en contacto junto con la documentación que aún no habían visto prueba de que Caitlin había presentado mi presentación como suya en una reunión previa con inversores. Esa tarde salí sin un apretón de manos. No necesitaba validación. Había escrito mi nombre en la arquitectura de su éxito. Lo menos que podían hacer era dejar de intentar borrarlo. Al día siguiente recibí el acuerdo firmado, sin disculpa. Pero en la semana siguiente la empresa publicó el post de corrección. Fue clínico, redactado cuidadosamente, pero cumplió su cometido. Mi nombre previamente enterrado en hilos de comentarios y carpetas internas ahora estaba en el titular. El legado de diseño de Willow Boss, una base sobre la que construimos. Legado. No era una placa ni una promoción. Era algo más difícil de falsificar.
algo que perduraría mucho después de que sus comunicados de prensa se desvanecieran. Mi bandeja de entrada volvió a inundarse mensajes de jóvenes diseñadores de mujeres en startups de creativos que se habían sentido invisibles en reuniones lideradas por hombres como Darren. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no solo estaba recuperando crédito, me estaba convirtiendo en un plano. Y Darren estaba aprendiendo que la arrogancia puede hacerte ganar la sala, pero los recibos te hacen ganar el historial. No me regocijé. Ese no era el objetivo. Pero los efectos dominó de la verdad siempre llegan a alguna parte. 3 días después de que se publicara el post de corrección, comencé a recibir capturas de pantalla, filtraciones de Slack, reseñas anónimas en Glassdoor que parecían mi diario interno. El liderazgo recompensa la política, no el rendimiento. El éxito del equipo de diseño construido sobre trabajo robado. Cada reseña se hacía eco de lo que yo había vivido pero no había podido probar hasta ahora. Mientras tanto, la empresa se sumió en una espiral. Los inversores empezaron a hacer preguntas que debieron haber hecho meses atrás. No sobre los ingresos, sino sobre la ética, sobre la gestión de riesgos. Y de repente Darren se encontró haciendo más que presentar una visión. Estaba defendiendo su carácter. Caitlin renunció a su puesto de líder de diseño en una semana. Su mensaje de despedida en Slack fue corto: gracias por la oportunidad. Nadie reaccionó. Su LinkedIn se actualizó discretamente a diseñadora freelance y no pude evitar preguntarme si había aprendido algo sobre la complicidad, sobre las consecuencias, o si simplemente reescribiría su historia de una manera que la hiciera la víctima. Recibí otra llamada de la misma periodista. Ahora estaba trabajando en una exposición más amplia no solo sobre mí, sino sobre una cultura de borrado en las startups tecnológicas. Quería incluir una sección sobre el abuso de la atribución de diseño. Estuve de acuerdo con una condición: la historia tenía que centrarse en patrones, no solo en nombres. Esto nunca fue solo sobre Brad o Darren o Caitlin, dije. Se trata de cómo el poder recompensa a quienes le hacen eco y castiga a quienes construyen en silencio. Ella entendió. Para cuando el artículo salió, las cosas habían empeorado dentro de la empresa. Un antiguo cliente se retiró de las negociaciones de renovación, citando preocupaciones sobre la estabilidad de la propiedad intelectual. Otro canceló por completo una colaboración planificada. Internamente, el CTO fue reemplazado discretamente, un movimiento enmarcado como reajuste estratégico en su sitio web. Pero el cambio más revelador llegó en forma de un correo electrónico que me reenvió alguien que aún estaba dentro. Era de la junta directiva. Asunto: auditoría de riesgos T4, recomendaciones para la transparencia organizacional. Entre los puntos: implementar un sistema para rastrear contribución y autoría. Establecer protocolos de atribución obligatorios. Reconstruir la confianza con empleados actuales y anteriores. Se leía como una confesión en código corporativo. Y supe entonces que esto no era solo una consecuencia. Era una evolución forzada. La empresa aún no había implosionado, pero se había fracturado. La confianza había sido el andamiaje y una vez que se agrietó, toda la estructura se tambaleó. Y mientras ellos luchaban por reconstruir su base, yo estaba ocupada construyendo otra cosa. Una de las startups rivales que se había puesto en contacto durante el caos había vuelto a llamarme. Esta vez con una idea. Querían crear un programa de mentoría para diseñadores subrepresentados que entraran en tecnología. Necesitaban a alguien que lo liderara, no solo como figura principal, sino como constructora, protectora de la atribución. Una voz. Dije que sí, no porque quisiera venganza, eso ya había pasado, sino porque hay miles de Willows allá afuera agotándose, alzando la voz, siendo arrolladas. Mujeres y creativas e inmigrantes y personas tranquilas con ideas ruidosas a las que se les sigue diciendo que esperen su turno o que demuestren su valía una y otra vez y otra vez. No iba a ser la excepción. Iba a asegurarme de no ser la última. Antes de firmar el papeleo final, di un último paseo frente al edificio de mi antigua empresa. A través del cristal pude ver a Darren en una reunión.
Sus gestos eran más pequeños ahora, su voz más tranquila. No había sonrisa burlona. No había bravuconería. Solo un hombre intentando mantener unido algo que ya no controlaba por completo. No entré. No lo necesitaba. Algo de justicia llega no como trueno, sino como silencio. Y en ese silencio sentí que algo se asentaba. El costo había sido alto, pero la claridad invaluable. 6 meses después, el programa de mentoría que ayudé a construir estaba prosperando. Habíamos lanzado nuestra primera cohorte 15 diseñadores de orígenes, como el mío, todos ansiosos por aprender, construir, reclamar espacio. Cada vez que los veía hablar en reuniones o presentar su trabajo con orgullo, sentía una extraña mezcla de dolor y esperanza. Dolor por la versión de mí que alguna vez creyó que el silencio era un requisito. Esperanza por la generación que no tendría que hacerlo. Nunca les mencioné a Brad ni a Darren. No directamente, pero tejí la lección en cada revisión de diseño, en cada conversación individual, en cada conversación sobre la propiedad. Documenten su trabajo, guarden sus recibos, sepan la diferencia entre ser útil y ser utilizado. Escucharon. Y lo que es más importante, actuaron. La industria también había cambiado. Lentamente, como placas tectónicas bajo un horizonte tecnológico. La atribución se convirtió en una palabra de moda, también la equidad en el diseño. De repente las conferencias albergaban paneles sobre protección de la propiedad intelectual. Se estaba aconsejando a los fundadores que implementaran registros claros de contribución desde el primer día. No fue por mí, no solo por mí, pero sabía que mi historia había ayudado a avanzar la rueda. Recibí un correo electrónico de agradecimiento una tarde de una diseñadora en Brasil. Había leído mi publicación en Medium después de que un gerente se atribuyera el mérito de un prototipo que ella había pasado 6 semanas construyendo. Gracias a ti, escribió, documenté todo. Y cuando intentó borrarme, tuve pruebas. Me ascendieron a mí en su lugar. Me quedé con eso durante mucho tiempo. A veces la justicia que obtenemos no es pública ni poética. A veces es silenciosa. Sucede en nuevas reuniones, nuevas empresas, nuevas contrataciones que saben su valor un poco antes que nosotras. A veces el legado no es un título o un discurso o un titular. Es lo que cambia después de que te vas. Y si eso es cierto, entonces no solo sobreviví a lo que me hicieron, lo terminé. Y algo mejor comenzó. Esta historia no trata solo del crédito robado o la traición corporativa. Trata de lo que sucede cuando alguien se niega a desaparecer. Cuando el silencio se utiliza como arma para borrar tu contribución, la respuesta más poderosa no es el ruido, es la prueba. Es la compostura. Es la estrategia. Willow no gritó. No quemó puentes ni suplicó validación. Observó, documentó y esperó. Y cuando llegó el momento atacó no para destruir, sino para revelar. Lo que siguió no fue venganza. Fue justicia a la clase que no se anuncia, sino que remodela todo en silencio de forma permanente. Su historia nos recuerda que la fuerza no siempre se parece a la confrontación. A veces es elegir no encogerse cuando te subestiman. Es proteger tu trabajo, tu valor y tu nombre, incluso cuando nadie más lo haga. En un mundo que a menudo recompensa el ego sobre el esfuerzo y el volumen sobre el valor, Willow demostró que la resiliencia puede susurrar más fuerte que la rabia, que la claridad, no el caos, gana al final. Así que si alguna vez te han dejado de lado en una sala que ayudaste a construir, si tu trabajo ha sido reclamado por alguien más ruidoso, si alguna vez te has sentado en silencio con fuego en el pecho preguntándote si alguien te vio, esta historia también es tuya. No estás solo y no estás indefenso. Tu historia importa, tu legado importa. Pero a veces para protegerlo tienes que jugar a largo plazo, porque la mejor venganza no es la rabia, es ser irreemplazable. Si esta historia resonó contigo, si te hizo detenerte, reflexionar o sentirte visto, no te vayas en silencio. Haz clic en el botón de suscribirse y únete a nosotros. Compartimos historias reales de resiliencia, estrategia y justicia, prueba de que cuando sabes tu valor, no tienes que alzar la voz. Solo tienes que levantarte. Bienvenido a un canal donde el poder tranquilo reescribe las reglas.